«Mamá, por favor, no me dejes», sollozaba el niño en medio de la noche tormentosa, aferrándose a su madre inconsciente en el almacén helado, hasta que un millonario abrió la puerta y se quedó helado de asombro, porque justo allí, en ese mismo lugar, él también había suplicado por su vida. Clara Matos, una mujer que una vez creyó que la paciencia podía arreglarlo todo. Daba clases de arte a tiempo parcial, vivía con sencillez y creía en la bondad. 3 años como esposa de Marcos Valdés, 3 años intentando ser lo suficientemente suave para ser aceptada, y 3 años viviendo como una invitada no deseada en su propia casa. Pero esa noche, todo lo que había dado con bondad y sinceridad fue aplastado por las mismas personas que la llamaban familia. Glendale, octubre. La lluvia caía a cántaros, la chimenea aún crepitaba en el salón, el aroma a lavanda flotaba en el aire y una cálida lámpara de araña se balanceaba suavemente. Pero en medio de toda esa comodidad, Clara estaba rígida, como si el invierno se hubiera colado por sus huesos. Estaba empapada. Sus manos apretaban la correa de una vieja bolsa de lona. Dentro, algunas prendas de ropa de niños, un biberón a medio llenar y la pequeña manta que Alma siempre abrazaba al dormir. Su chaqueta era fina, no era rival para el viento que se filtraba por la puerta principal agrietada. En el sofá, Dorotea Valdés se sentaba como una jueza, impecable jersey blanco, piernas cruzadas, copa de vino girando suavemente en su mano. Marcos estaba de pie detrás de su madre, en silencio. No miraba a Clara. Sus ojos estaban pegados a las noticias financieras en la televisión. «Puedes marcharte por tu propio pie o puedo llamar a la policía», dijo Dorotea con calma, como si mencionara una ligera probabilidad de lluvia. Clara respiró hondo. «Los niños están dormidos». «Aún mejor, más fácil de llevar». Marcos se giró ligeramente al oír sus palabras, pero seguía sin mirarla a los ojos. Clara lo miró con voz firme. «¿De verdad crees que te he engañado?» Silencio. Entonces, sin emoción, Marcos dijo: «No estoy seguro de que esos niños sean siquiera míos». Clara soltó una suave risa, no amarga, solo la que surge cuando te das cuenta de que algo había terminado hacía mucho tiempo. Asintió. No dijo nada más. Dorotea dejó una pequeña bolsa sobre la mesa. «Unos cientos de euros, suficiente para empezar de nuevo, si eres inteligente». Clara la cogió. Su mano no tembló. Subió las escaleras, cruzando silenciosamente el suelo de madera, con cuidado de no despertar a los niños. Alma abrazaba a su oso de peluche de una sola oreja. Elías yacía de lado, con una mano aún aferrada al cuello del jersey de Clara, como si aún estuviera soñando. Los cogió en brazos, los envolvió en mantas y volvió a bajar. Dorotea ya había abierto la puerta principal. El aire frío se precipitó dentro. Nadie dijo una palabra. Clara miró a Marcos por última vez, no con esperanza, sin esperar nada, solo la mirada de alguien que una vez amó profundamente y ahora sabía que ese amor nunca volvería a protegerla. «Lo siento», susurró a los niños, y salió al porche. La puerta se cerró tras ella, suavemente, pero definitiva, como si hubiera sellado lo que una vez se llamó familia. La lluvia golpeó su nuca como hielo. Clara se quitó el abrigo y envolvió a los niños con él. Sus pies descalzos tocaron los fríos y resbaladizos escalones de piedra. Alma hundió su rostro en el hombro de su madre. Elías estaba dormido, pero sus dedos permanecían aferrados a su cuello, como temiendo soltarse. No sabía a dónde iría, solo que no podía volver. No crecerán en una casa llena de odio. Si tengo que perderlo todo para mantenerlos a salvo, lo haré. A las 21:14, Clara Matos fue echada de su casa, con 2 niños, una bolsa de lona rota y lo último de su fe en la decencia humana.
Nadie la llamó por su nombre al marcharse. El viento había cambiado. Cada ráfaga golpeaba ahora a Clara de lleno en la cara. Apenas podía sentir ya sus pies. Cada paso arrastrado enviaba una sacudida por su columna vertebral. No lloró, nunca le vio el sentido. Las lágrimas no aliviarían el dolor en sus piernas y no calentarían los dos pequeños cuerpos que temblaban en sus brazos. A través de los árboles desnudos apareció un viejo cobertizo de almacenamiento, desgastado, olvidado. Pero en ese momento parecía el único hilo de esperanza al que le quedaba aferrarse. Clara no sabía cuánto tiempo llevaba caminando. Su visión se nublaba por el frío, el agotamiento, el puro peso de todo. Pero su corazón mantenía su ritmo. El ritmo de una madre que no podía permitirse detenerse. La puerta de madera podrida cedió bajo el empuje de sus manos heladas y amoratadas. Dentro estaba oscuro y húmedo. El aire olía a heno rancio y tierra, como algo abandonado por el tiempo. Entró. Sus ojos no necesitaron ajustarse. Fuera no había estado más brillante. En la esquina acostó a Alma y a Elías sobre una fina pila de paja vieja. Los tallos eran pegajosos y ásperos, aferrándose a sus mejillas y manos. Alma empezó a gimotear por el frío. Clara no la hizo callar, no porque no le importara, sino porque todo lo que su garganta podía hacer ahora era respirar. Alma fue la primera en reaccionar. 3 años, pero sus emociones siempre ardían más que su edad. Su rostro se arrugó, rojo por el frío y la fatiga. Se hundió en el pecho de Clara, con los labios temblorosos, intentando no llorar. Y fracasando, cada sollozo brotaba de ella como el viento contra un cristal roto. «Mamá, mamá, tengo frío», lo dijo mientras tiraba de la mano de Clara hacia su pecho, apretándola con fuerza. Clara acarició el pelo de su hija, desenvolvió su bufanda y con dedos temblorosos la volvió a envolver alrededor del pequeño cuerpo de Alma. «Lo sé, cariño. Mamá está aquí». Elías era diferente. No había dicho una palabra en todo el tiempo, incluso después de ser llevado durante casi 1 hora a través de la lluvia helada. Permaneció en silencio. Sus ojos estaban abiertos, oscuros, vigilantes. No lloró, no hizo preguntas. Simplemente miró, con ojos que no pertenecían a un niño, sino a alguien que esperaba en silencio a que algo se rompiera. Detrás de su oreja izquierda había una leve marca de nacimiento, con forma de gota de agua. Clara solía llamarla su gota valiente. Una pequeña bendición en una vida llena de grietas. Elías siempre había sido introspectivo. Clara dijo una vez que era tranquilo como un lago matutino. Pero esta noche esa tranquilidad la asustaba. No se inmutó cuando lo acostó. No se quejó de la ropa mojada que se le pegaba a la piel. Solo la observó, con una mirada que contenía más de lo que cualquier niño debería llevar. Clara los abrazó a ambos, apretando sus pequeños cuerpos contra su pecho, envolviéndolos con cada onza de fuerza que le quedaba. A su izquierda, Alma temblaba, aferrándose a ella como a una cuerda de salvamento. A su derecha, Elías permanecía quieto, pero no estaba durmiendo. Estaba escuchando la respiración de su madre, los suaves sollozos de su hermana, el viento raspando contra el techo de hojalata. Cada sonido lo asimiló. Clara no estaba segura de si estaba intentando calentarlos o intentando mantenerse consciente. Su mano se deslizó bajo el cuello de Alma, luego cruzó hasta la espalda de Elías. Su columna vertebral se sentía más afilada de lo habitual, su cuerpo más frío de lo que había temido. Pero sus manos no tenían sensibilidad, solo el instinto de aferrarse. Se apoyó contra la pared. Sus ojos empezaron a cerrarse. Alma aún hipaba suavemente,
Su voz apenas un susurro. «Mamá, no te duermas». Clara asintió lentamente, ofreciendo una sonrisa rota, del tipo que no puede consolar a nadie. «No de verdad. No lo haré. No estoy durmiendo». Pero lo sabía. Sabía que su conciencia se desvanecía, sus párpados más pesados, sus muñecas entumecidas, su respiración cada vez más superficial. Elías también lo sabía. Se sentó, no rápidamente, no con miedo. Solo la miró. Entonces, suavemente, le tocó la mejilla. Su piel estaba fría. Sus brazos ya no se aferraban a él como antes. Elías se quedó mirando su rostro durante un largo momento, como si lo memorizara, como si supiera que algo se acercaba. No podía pedir ayuda, no podía encender una luz, pero había una cosa, la única cosa que aún le quedaba por hacer. Se inclinó, su voz apenas audible, apenas un suspiro. «Por favor, no me dejes, mamá». No era solo un susurro, era el miedo a ser abandonado, envuelto en 4 palabras, pronunciadas por un niño al que nunca le habían enseñado cómo rogar a alguien que se quedara. El cobertizo permaneció oscuro. La lluvia siguió golpeando el techo, indiferente. Pero esa noche, en ese espacio tranquilo entre la desesperación y la esperanza, un pequeño corazón latió lo suficientemente fuerte como para cambiar el destino de los 3. La primera noche fría de la temporada. Un Range Rover negro avanzaba lentamente por el camino de barro hacia la antigua granja Grayson. Sus faros atravesaban hileras de pinos desnudos, revelando una casa principal desgastada en el centro de un amplio patio abierto. La lluvia acababa de cesar. El suelo aún estaba empapado. El silencio alrededor del valle se sentía casi como si estuviera conteniendo la respiración. Al volante estaba Nathanael Gracia, 45 años, millonario hecho a sí mismo en biotecnología. Elegante, exitoso. El tipo de hombre que vivía en un ático de Nueva York y hablaba en salas de juntas. Pero una vez fue un niño sin nombre, sin padres. Nadie que alguna vez eligiera quedárselo. El único lugar que había conocido como hogar, incluso, brevemente, era esta granja. Un granjero tranquilo lo había acogido después de una tormenta cuando tenía 6 años. Ese hombre murió cuando Nathanael tenía 19. Nathanael se fue y nunca miró atrás, hasta ahora. El todoterreno se detuvo frente al porche. Nathanael apagó el motor, pero no se movió. La luz de la cabina iluminó su rostro inmóvil. Nadie sabía por qué un hombre como él regresaría aquí, ahora, después de todos estos años. Quizás ni siquiera el propio Nathanael. Solo que algo dentro de él necesitaba regresar al lugar donde una vez fue abandonado, para enfrentar algo que había dormido demasiado tiempo. Abrió la puerta. El aire frío entró de golpe. Se subió el cuello del abrigo y salió. Magdalena Ginés, la ama de llaves, ya estaba esperando. Finales de los 50, delgada pero robusta, con ojos afilados y claros. Ella había cuidado del hombre que una vez crió a Nathanael y se quedó después de su muerte para vigilar la tierra vacía. «Bienvenido a casa, Nate», sonrió suavemente. «Todavía huele a heno viejo. Todavía hace frío como siempre». «No recuerdo que alguna vez hiciera calor», respondió Nathanael, con la mirada fija en la parte trasera del patio, en el cobertizo de almacenamiento de madera, silencioso en las sombras. Ella lo condujo al interior. La cocina aún conservaba algo de calor. La chimenea crepitaba. Una taza de té de jengibre esperaba en la mesa, algo que Magdalena siempre le había preparado. Pero Nathanael no se sentó. Siguió mirando por la ventana. «Hubo un ruido extraño antes», dijo Magdalena en voz baja. «Pensé que tal vez era un gato callejero, pero sonaba como un niño llorando, rítmico. El cobertizo trasero». Nathanael no respondió. Pero ella vio cómo su mano se apretaba alrededor de la taza. Sus ojos
Ya habían viajado a un lugar lejano, un lugar antiguo. ¿Quieres que revise? Namberiré yo. Se volvió a poner el abrigo. Sus zapatos aún estaban mojados. El cielo colgaba bajo, tenso con niebla. El viento le mordía la cara mientras caminaba. El cobertizo no había cambiado. Techo inclinado, madera podrida, bisagras oxidadas. Con cada paso que daba, el corazón de Natanael latía con más fuerza. No por miedo, sino porque algo dentro de él ya sabía. Esta vez, alguien estaría al otro lado. Su mano se cerró alrededor del asa. Giró, crujido. Natanael se congeló en la entrada. El aire mohoso, el aroma a paja, el peso de la presencia humana. Todo golpeó a la vez, pero lo que lo arraigó en su lugar fue la escena ante él. Una mujer, delgada, desplomada contra la pared. Dos niños, uno profundamente dormido, el otro sentado, mirándolo directamente. El niño no se inmutó. No parecía asustado, no parecía esperanzado, solo observaba, como si preguntara en silencio, ¿quién eres? ¿Y qué vas a hacer? Natanael entró. Cada paso se sentía como caminar a través de un recuerdo. Una vez se había acostado aquí, sobre esta misma paja fría, acurrucado, temblando, sin estar seguro de si lograría pasar la noche. Pero entonces, nadie abrió la puerta. Ahora, él era quien la abría. Se arrodilló, se quitó el abrigo, lo colocó sobre la mujer y sus hijos. Sus manos temblaron, no por el frío, sino por tocar un momento que nunca podría cambiar en su propia vida. Pero tal vez, solo tal vez, podría evitar que alguien más lo reviviera. Clara estaba respirando, apenas, pero constante. Alma se removió. Elías permaneció en silencio. Natanael colocó una mano suavemente sobre el hombro del niño. Elías no se apartó. Entre ellos, un hombre que una vez nunca fue elegido y un niño que aún no sabía en quién confiar. Había un silencio más honesto que las palabras. Natanael bajó la cabeza, con voz áspera, pero firme. «Ya estoy aquí. Están a salvo». A nadie le habían enseñado a Elías a confiar, pero asintió, ligeramente, con seguridad. Natanael levantó a Clara sobre su espalda. Cogió a Alma en sus brazos. Luego miró a Elías. «¿Puedes caminar?» Elías asintió. Dio un paso adelante, agarrando el dobladillo del abrigo de su madre, tal como había estado aferrándose durante toda la noche. Afuera, Magdalena tenía la puerta del coche abierta. La luz de la cabina se derramaba, captando el color pálido del rostro de Clara. Ella no preguntó nada. Solo colocó una manta seca, una toalla caliente y un paquete de té de jengibre en una bolsa de papel. El gesto amable de alguien que había visto suficiente sufrimiento para saber que el silencio puede ser la respuesta más amable de todas. Mientras el todoterreno se alejaba del cobertizo, su luz proyectaba largas sombras sobre la hierba. La puerta del cobertizo permaneció entreabierta. El viento levantó un trozo de paja y lo llevó afuera. Un último rastro dejado atrás. Dentro del coche, Elías permaneció quieto. Giró la cabeza, miró el cobertizo por última vez. El viento aún aullaba, pero ya no daba miedo. Y Natanael, con la mano aún firmemente apoyada en el hombro de Clara, también miró atrás. No al edificio, sino al pedazo de sí mismo al que acababa de regresar. Hay puertas que algunas personas pasan toda su vida deseando que alguien les abra. Y entonces, un día, cuando han sobrevivido, cuando han crecido, cuando finalmente entienden, regresan y la abren para alguien más. Clara despertó a la luz tenue de una mañana temprana de invierno. Un techo de madera encima, viejo, pero limpio, sin sirenas, sin gritos, solo el sonido del viento contra las paredes y el leve aroma a magnolia, llevado por el calor de una chimenea. Se movió. El colchón era suave, su ropa estaba seca
Le dolía todo el cuerpo, pero el frío intenso de la tormenta había desaparecido, reemplazado por algo tranquilo y gentil. Una gruesa manta cubriendo sus hombros, y entonces la golpeó. La lluvia, el cobertizo, Alma llorando, Elías susurrando. Clara apretó los puños, se sentó de golpe con un grito ahogado. ¿Dónde están mis hijos? La puerta se abrió. Un hombre entró, alto, firme, con una sencilla camisa de algodón. Su voz era profunda, tranquila. En la habitación de al lado, ambos siguen durmiendo, están a salvo. Clara hizo una pausa, con las manos aferradas a la manta. Su respiración se hizo más lenta, pero sus ojos permanecieron fijos en el hombre, vigilantes, inciertos. ¿Dónde estamos? Granja Gracia, dijo. Después de que los saqué del cobertizo anoche, el médico del pueblo dio el visto bueno para traerlos aquí a recuperarse. Los niños no tenían fiebre. Usted, en cambio, estaba completamente agotada. Ha estado durmiendo desde las 2 de la madrugada. Miró a su alrededor. La habitación era pequeña pero cálida. Una lámpara de lectura en la mesita de noche. Una toalla doblada en una silla. Cosas sencillas, pero humanas y seguras. Se volvió hacia él. ¿Usted es quien nos encontró? Asintió. Soy Natanael Gracia. Soy el dueño de la granja. Clara hizo una pequeña reverencia, parte agradecimiento, parte no saber qué más decir. Natanael no insistió. Simplemente la observó con el tipo de paciencia que proviene de saber lo que es reconstruir desde lo roto, sin fuerza, sin presión. Le tomó un largo momento, luego susurró. No creí que íbamos a sobrevivir a esa noche. Natanael se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. Sacó a sus hijos de la tormenta. Eso es todo lo que necesito para llamarla madre, en todo el sentido real de la palabra. Clara bajó la cabeza. Las lágrimas llegaron rápido, inesperadas y sin ocultarse. No por miedo, sino porque por primera vez en mucho tiempo podía hablar sin necesidad de defenderse. Su voz tembló entre su respiración. Me echaron en medio de la noche, solo a mí, una bolsa de lona y 2 bebés dormidos en mis brazos. Natanael no preguntó quiénes eran, no preguntó por qué. Se llaman Elías y Alma, añadió suavemente, casi como si necesitara oírlo en voz alta para creer que aún eran suyos. Son mellizos, acaban de cumplir 3 años. Elías es el mayor, tranquilo, sensible. Vive más en su cabeza que en palabras. Son buenos niños, de verdad que lo son. Y siempre me he sentido culpable por no darles el tipo de infancia que se merecen. Natanael escuchó, con los ojos cambiando, no con curiosidad, sino con cuidado, como si se aferrara a cada nombre que le daba. Anoche, cuando me desmayé, lo oí susurrar, «Mamá, por favor, no me dejes». Clara apretó las manos. No sé qué lo trajo de vuelta a ese cobertizo, Natanael, pero sí fue algo. Tal vez fue esa voz. La respuesta de Natanael fue suave, pero sólida. Fue real. Esa voz me sacó de recuerdos que creía haber enterrado para siempre. Clara lo miró, atónita. Él sostuvo su mirada. Fui abandonado en ese cobertizo. Cuando tenía 6 años, el mismo frío, el mismo silencio. Nadie vino. Sus ojos se abrieron. ¿Y ahora regresó?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. No para revivirlo, dijo, para asegurarme de que si alguien más terminaba allí, no lo pasaría solo. En la habitación de al lado, Elías se deslizó silenciosamente de debajo de la manta. 3 años, rizos suaves, ojos oscuros y grandes. No gritó, solo apretó su rostro contra el marco de la puerta, observando a su madre, despierta y a salvo. Clara levantó la vista y lo vio. Su sonrisa fue instantánea. Elías
Lo llamó suavemente. «Ven aquí, cariño». Dudó. Luego dio pequeños pasos cautelosos hacia ella. No evitó a Natanael, pero mantuvo la distancia justa. El cuidadoso cálculo de un niño que aprende a medir la confianza en silencio. «Mamá está bien ahora», susurró Clara mientras lo atraía a sus brazos. Un suave susurro desde la otra habitación. Alma se sentó, aferrada a la esquina deshilachada de su manta. Se frotó los ojos parpadeando. «¿Dónde está mamá?» «Component placement», murmuró somnolienta. Clara sonrió. «Aquí mismo, Alma. Mamá está aquí mismo». Unos piececitos corrieron rápidamente por el suelo. Alma se lanzó a los brazos de su madre, aferrándose como si nunca fuera a soltarse. Natanael se puso de pie y dio un paso atrás. Sabía que este momento no necesitaba palabras. La puerta se abrió una vez más. Una mujer mayor entró, llevando una bandeja con té y toallas cuidadosamente dobladas. Su rostro era amable, sus ojos afilados. El tipo de mujer que había estado cuidando de la gente mucho antes de que se dieran cuenta de que lo necesitaban. «Buenos días, señora Matos», dijo cálidamente. «Soy Magdalena Ginés, ama de llaves aquí. Té de manzanilla con jengibre. Ayuda a los pulmones, calienta el cuerpo». Clara asintió suavemente. «Gracias, Magdalena». «Solo Magdalena está bien. Los pequeños son un encanto. Alma se despertó al amanecer y me dijo que este lugar no tiene fantasmas. Lo tomé como un cumplido». Clara se rió. La primera vez en días de frío, lluvia y miedo. No sabía lo que traería el mañana. Pero aquí, ahora mismo, sus hijos estaban a salvo. Y no estaban solos. Y en un mundo donde a veces todo lo que se necesita es que una persona se quede, solo una, para cambiarlo todo. Clara sabía que había comenzado un nuevo capítulo. Si sigues leyendo hasta aquí, tal vez un pedazo de este momento también ha llegado a una parte de ti. ¿Alguna vez te has despertado en una habitación extraña, sin estar seguro de lo que viene después? ¿O te has encontrado deseando en silencio que alguien, solo una persona, se sentara a tu lado, no dijera nada y simplemente no se fuera? Si es así, me encantaría escuchar tu historia. Compártela conmigo. 3 días después de la tormenta, la Granja Gracia comenzó a llenarse de vida de nuevo. Alma jugaba en el suelo del salón, garabateando en un trozo de cartón. Magdalena colocó un plato de galletas frente a ella. Luego volvió a limpiar la mesa de la cocina. Elías no hablaba, pero se sentaba cerca, con los ojos nunca dejando a su madre. Clara estaba doblando la ropa con Magdalena. Sus manos estaban más firmes ahora, su rostro aún pálido, pero sus ojos se habían aclarado. Ya no estaban apagados como lo estaban esa primera mañana. Magdalena miró a los niños y habló suavemente. Es fácil querer a la pequeña Alma. Y Elías, un niño tranquilo. Pero mire de cerca, se parece mucho al jefe cuando era joven. No decía mucho, pero tenía una mente llena de historias. Clara soltó una suave risa. Creo que Elías lleva el peso de alguien que ha sobrevivido más de lo que debería. Magdalena hizo una pausa. Así es exactamente como sobrevivió Natanael también. Cuando llegó aquí por primera vez, no habló durante 3 meses. Solo se sentaba junto a la ventana, mirando, pero sus ojos, siempre mirando, siempre profundos. Clara asintió y se quedó en silencio durante unos segundos. Luego, cuidadosamente, no sé a dónde iremos después. Solo sé que no puedo seguir arrastrando a mis hijos de un lugar a otro. Si es posible, me gustaría quedarme un poco más. Ayudaré en la cocina, lavaré la ropa, cualquier cosa. No espero que sea gratis. Magdalena sonrió mientras seguía doblando toallas. Tendrá que hablar con el señor, Natanael, pero le diré una cosa. Esta casa no se ha sentido tan tranquila en años, no desde que usted y los niños llegaron. Esa noche
Después de que los niños se hubieran ido a la cama, Clara entró suavemente en el salón. La chimenea aún brillaba. Natanael estaba sentado cerca, sosteniendo un diario encuadernado en cuero. Una taza de té humeaba a su lado. «¿Aún está despierto?», Zrenia preguntó Clara. No se giró. «Lo estoy». Algo en su mente. Se sentó frente a él, con la espalda recta. La luz del fuego proyectaba suaves sombras sobre su rostro cansado. «Nunca dije gracias», comenzó. «Quiero agradecerle por todo, no solo por dejarnos quedar, sino por no cuestionarnos, incluso cuando aparecimos de la nada». Natanael asintió, aún sin mirarla directamente. «Solía odiar que me cuestionaran, así que no hago preguntas ahora». «No tenemos a dónde ir», continuó Clara. «Si está bien, me gustaría quedarme un tiempo. Ayudaré en lo que pueda. No soy hábil en nada especial, pero no dejaré que nadie alimente a mis hijos gratis». Natanael la miró durante un largo momento, no juzgando, solo inmóvil. «Esta casa solía estar fría», dijo, «no por el invierno, sino porque le faltaban personas que realmente vivieran». Dejó el diario a un lado. «Usted y los niños pueden quedarse el tiempo que necesiten». Clara sonrió, suavemente, tímidamente, pero sinceramente. Una noche, después de la cena, Natanael estaba sentado en el suelo con Alma y Elías. Clara observaba, silenciosamente abrumada por la visión de sus hijos, sonriendo. No solo sonriendo, sino felices de una manera que no había visto en años. Incluso Magdalena se dio cuenta. Se inclinó hacia Clara y dijo suavemente: «Ha pasado mucho tiempo desde que esta casa o ese hombre se sintieron tan cálidos». Clara los miró, a Natanael riendo, mientras Alma sostenía un crayón como un trofeo, y por primera vez se permitió pensar: si tan solo su verdadero padre los hubiera tratado alguna vez de esta manera. Magdalena notó la mirada en sus ojos. Colocó una mano sobre la de Clara. «Ve a ellos. Tu corazón necesita sanar, Clara. Mereces cada cosa buena que este mundo aún tiene para ofrecer». Clara la miró, con los ojos vidriosos. Su corazón se hinchó de gratitud y de dolor. Después de ordenar la cocina, Magdalena se fue, en silencio, dejando el espacio solo para los cuatro. Clara se acercó al salón, limpiando la lágrima que se había escapado, una llena tanto de dolor como de paz. Se sentó junto a los niños, los observó jugar. Luego se volvió hacia Natanael. No por debilidad, no por quebrantamiento, sino con una voz firme, como si despegara capas de una herida enterrada durante demasiado tiempo. Le contó sobre Marcos, el hombre que era encantador mientras la cortejaba, y vacío después de casarse con ella, sobre su suegra, que siempre la trató como una carga ingrata, sobre las noches que durmió en el pasillo, abrazando a sus bebés mientras Marcos se desmayaba borracho, y finalmente, sobre la noche en que la echaron, cuando todo lo que tuvo tiempo de agarrar fue una bolsa, un biberón de leche y la manta raída de Alma. Natanael no dijo nada, solo escuchó, y en la postura de Clara, en la forma en que apretaba las manos mientras relataba cómo tuvo que elegir entre su vida y la seguridad de sus hijos, Natanael vio algo familiar. La forma en que se curvaban sus dedos se parecía mucho a aquel niño pequeño que una vez fue, observando a través de las rendijas de la vieja pared del cobertizo, viendo a una niña, con el pelo enredado, aferrarse con fuerza al vestido de su madre. No lo sabía con seguridad, pero su corazón sí. Algo había cambiado. A la mañana siguiente, una lluvia ligera golpeaba las ventanas. Natanael llamó a su abogado. «Necesito todo lo que pueda encontrar sobre Marcos Valdés y Dorotea Valdés. Cava hondo, especialmente
cualquier cosa que hayan enterrado. Unos días después, llegó una carpeta gruesa, portada marrón, oliendo a papel viejo y aire de principios de invierno. Natanael no la abrió de inmediato. La dejó sobre la vieja mesa de madera, en la habitación tranquila, donde solo se oía el tic-tac del reloj. Se sirvió una taza de café. Luego comenzó a hojear las páginas. Página 1. Marcos Valdés, acusado de violencia doméstica en 2016. Caso cerrado rápidamente. Señales de acuerdo privado. Sin cargos penales. Página 2. Denegación de beneficios de maternidad. Clara Matos listada. La firma no coincide con los registros del hospital. Firmado por Dorotea Valdés. Página 3. Informe médico. Clara ingresada por caerse por las escaleras. Fractura de costilla. Contusión en el hombro. Sin investigación. Sin seguimiento. Natanael dejó la página. Se sentó en silencio. La casa estaba tranquila. A lo lejos oyó reír a Alma. Se giró. Clara estaba en la cocina preparando té. La suave luz de la mañana tocaba su pelo. Alma estaba sentada en la encimera, riendo mientras una galleta se le escapaba de la mano y se desmenuzaba en el suelo. Los observó durante un largo momento y recordó aquel cobertizo hace mucho tiempo. Él, con 6 años, mirando por las grietas, viendo a una niña sonreír como Alma acababa de hacer. Pero entonces no podía salir. Esta vez no dejaría a nadie atrás de esa puerta. Clara entró en la habitación y vio la carpeta abierta. Natanael no habló. Simplemente la deslizó hacia ella. No la tocó de inmediato. Solo leyó la primera línea. Fue suficiente. Entendió. Alguien había sacado el pasado de la oscuridad. Se sentó. Pasó cada página. En silencio. Cada frase se sentía como una puntada. No dolorosa, sino cerrando una herida que había permanecido abierta durante 3 años. Su mano tembló, pero sus ojos permanecieron claros. Finalmente, levantó la vista. Su voz era firme, decidida. No estoy haciendo esto por venganza. Lo estoy haciendo porque pensé que era la única que alguna vez lo pasó. Miró hacia la cocina. Alma aún se reía. No puedo permitir que la próxima vez sea otra madre que no sobrevive. Natanael la miró. Más tiempo de lo habitual. Luego asintió. Yo me encargaré de mi parte. Tú solo sigue viviendo. Cría a tus hijos. Esa es la parte difícil. Clara sonrió. No cortésmente, no por costumbre, sino porque, por primera vez en años, sabía que alguien la estaba respaldando. Algunas personas solo quieren recuperar lo que una vez tiraron. No por amor, sino porque no soportan perder el control. Marcos era una de esas personas. Durante las últimas 3 semanas, había vivido en lo que orgullosamente llamaba libertad. Sin niños llorando, sin regaños, sin Clara Matos. Pero esa ilusión se rompió en el momento en que su madre, Dorotea, le entregó una breve nota de alguien de su iglesia. Alguien vio a Clara con los niños cerca de la clínica médica Gracia, cerca de la granja de Natanael Gracia. Marcos se congeló. ¿Gracia quién? Natanael Gracia, respondió Dorotea. El tipo que estaba en la portada de esa revista. Agricultura regenerativa. Ahora es un millonario granjero. Marcos no dijo nada, pero esa noche silenciosamente hizo una llamada a un investigador privado que un amigo le había recomendado una vez. Encuentra a mi ex esposa, Clara Matos, probablemente en el condado de Gracia, con 2 niños mellizos. ¿Qué es exactamente lo que quiere saber? El hombre con el que está viviendo. 3 días. 3 días después llegó el informe. Una foto. Clara sosteniendo a Alma en el patio. Elías, cerca del jardín, sentada junto a un hombre alto, afilando un arado debajo del porche. La imagen era granulada, pero lo suficientemente clara como para tensar la garganta de Marcos. Adjunto había un archivo de antecedentes sobre Natanael Gracia.
Marcos miró fijamente el expediente, entrecerrando los ojos, con un cigarrillo encendido entre los dedos. Luego sonrió con ironía. Seguro que sabe cómo engancharse a alguien. Se subió a su todoterreno y condujo directamente a Gracia. En la granja Gracia, el aire estaba en calma. El viento de principios de invierno se movía entre los pinos, haciendo que las ramas desnudas se balancearan. El sol se escondía detrás de un fino velo de nubes, proyectando una luz plateada sobre las colinas. Alma estaba sentada en el porche, alineando pequeñas bellotas en filas ordenadas. Elías estaba a su lado, tallando una cuchara de madera para Magdalena, con las manos cuidadosas y concentradas. Clara observaba a través de la ventana, secando el último plato. Sin maquillaje, sin tensión en los hombros, por primera vez en años, se permitió una mañana tranquila. Entonces, el sonido de neumáticos, no fuerte, pero lo suficientemente fuerte como para detener la quietud. Elías levantó la vista primero, con la mano congelada a medio corte. Alma lo siguió, luego se volvió hacia su madre. Clara no se movió, solo durante medio segundo. Luego dejó el vaso, limpiándose rápidamente las manos en su delantal. La puerta no estaba cerrada con llave. Un todoterreno negro entró, dejando gruesas huellas en la arcilla roja húmeda. Marcos salió. Camisa blanca de vestir, con el cuello abotonado hasta arriba. Pelo engominado. En una mano sostenía una caja de galletas. En la otra, una caja de regalo para niños. Sus ojos escaneaban el patio como si estuviera evaluando una propiedad que solía poseer. «Clara», dijo, su voz baja, cálida, pero espesa, como el humo que se aferra a todo lo que toca. Clara salió. Sus piernas se tensaron por una fracción de segundo. Luego se suavizaron lo suficiente como para llevarla hacia adelante. Los niños la siguieron, instintivamente. Elías tirando de Alma, detrás de él. «Te ves bien», dijo Marcos medio sonriendo. «No es exactamente la última imagen que tenía de ti». Clara se detuvo frente a la puerta, inmóvil. «¿Por qué estás aquí?» «Para ver a mis hijos. ¿Desde cuándo recuerdas que son tuyos? Entiendo que estés enfadada, pero eso no significa que puedas alejarlos de mí. Soy su padre. La ley aún dice que eso cuenta». Un suave crujido desde la casa. Natanael salió. Se colocó a la derecha de Clara. Tranquilo, firme. Colocó una mano suavemente sobre su hombro. No era ruidoso, pero fue suficiente para calmar el viento. «Soy Natanael Gracia. Soy el dueño de esta tierra. Si tiene algún asunto, hable a través de un abogado». Marcos puso los ojos en blanco y sonrió con ironía. «Así que esto es lo que estamos haciendo ahora. ¿Te has buscado un sugar daddy, Clara?» Clara no respondió, no porque tuviera miedo, sino porque él ya no merecía una sola palabra de ella. «Me echaste a mí y a nuestros hijos en medio de una tormenta. Me llamaste puta. Rompiste el biberón de leche de tu hija en el suelo. Y ahora apareces con galletas. ¿Y crees que eso te convierte en padre? Dije que lo sentía. Y no puedes alejarlos de mí para siempre». Desde dentro de la casa, el sonido de Alma llorando. Elías apareció en la puerta. Su pequeña mano agarraba el marco de madera. «No lo dejes entrar, mamá». Su voz era suave, pero cada sílaba cortaba el aire como una cuchilla. Marcos se giró hacia él, forzando una sonrisa. «Elías, es papá. Solo he venido a visitar». Elías no dijo nada, solo retrocedió, acercando a Alma a él. Clara dio un paso adelante. «No puedes entrar, y no puedes llamarlos tuyos. No los criaste, no los protegiste. Nunca siquiera preguntaste si seguían vivos. Entonces, ¿qué eres para ellos realmente?» El rostro de Marcos se puso rojo. «Te demandaré, lucharé por la custodia». Natanael dio un paso adelante, bloqueando la puerta. «Genial. Entonces,
Hablaremos en el tribunal, pero no aparezcas aquí de nuevo a menos que estés sosteniendo una citación judicial. Si das un paso más en esta tierra, te sacaré yo mismo». La voz de Natanael no era airada. No necesitaba hacerlo. Había poder en un hombre que no necesitaba alzar la voz, que solo tenía que mantenerse firme. Marcos lo miró fijamente. Luego se volvió hacia Clara. «¿Crees que él te dejará quedarte aquí para siempre?» Clara lo miró a los ojos, sin miedo. «Solo verdad. Más tiempo del que tú lo hiciste». Marcos tragó saliva con dificultad. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Miró la casa por última vez. No con preocupación, sino como un mal perdedor que se niega a admitir que ha perdido. Luego se giró, se subió al todoterreno y se marchó, dejando atrás el olor a goma quemada y el frío amargo de una presencia no deseada. Clara se desplomó en los escalones del porche. El sudor perlaba su frente. Su corazón latía como si acabara de escapar de una inundación. Esa noche, después de que los niños se hubieran dormido, Natanael salió y encontró a Elías sentado solo, mirando a la oscuridad. Después de un rato, Elías susurró: «Tío Natanael, mamá llora en su habitación a veces. Cree que estamos dormidos. No quiero que llore más. Por favor, no dejes que vuelva a tener miedo». Natanael se sentó junto a él. No dijo nada al principio. Luego abrazó al niño. Alma, medio dormida y abrazando su almohada, también salió. Los abrazó a ambos con fuerza. «Lo prometo. Nadie volverá a lastimar a tu madre. Nunca más». Clara estaba de pie en la puerta, congelada, con las manos temblorosas. No dio un paso adelante. No habló, pero las lágrimas llegaron. No por debilidad, sino porque por primera vez en su vida vio cómo era cuando alguien más mantenía a sus hijos a salvo en un momento en que ella no podía. A la mañana siguiente, el cielo se volvió de un gris duro. El viento arreció. Nubes oscuras se reunieron bajas a lo largo del borde de las colinas. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sintieron. Se acercaba una tormenta. Sobre la mesa, el archivo sobre Marcos y Dorotea yacía abierto. Natanael pasaba otra página. La evidencia más clara con cada giro. Clara estaba de pie detrás de él, con la mano agarrando el respaldo de la silla, con los ojos fijos. «Es hora», dijo. Natanael asintió. Hora de dejar todo atrás de una puerta cerrada. Al amanecer, la granja Gracia estaba más tranquila de lo habitual, pero no en paz. Todos se levantaron temprano. Nadie dijo mucho, pero todos sabían. Hoy no era un día ordinario. Magdalena preparó el desayuno para los niños, pan de maíz y huevos cocidos. Alma comió en pequeños bocados. Elías hacía girar la cuchara de madera en sus manos, con la cabeza baja, pero con los ojos fijos en la puerta. Magdalena colocó una mano en su hombro. «No tienes que preocuparte, cariño. Tu mamá y el tío Natanael saben lo que están haciendo. Harán lo correcto». Elías levantó la vista, con voz pequeña pero firme. «Quiero ir». Clara, de pie justo detrás de la puerta, oyó cada palabra. Se acercó, se arrodilló junto a él. «Habrá mucha gente. Puede que se ponga ruidoso. Algunos de ellos podrían decir cosas hirientes». Elías la miró a los ojos. Luego dijo algo que detuvo la habitación. «No necesito hablar, pero si me siento a tu lado, sabrán que no estás sola». Nadie dijo una palabra. Magdalena se levantó, agarró bufandas para ambos niños, con voz suave, como una bendición. «Entonces hoy, vamos todos. Nadie se queda atrás». Palacio de Justicia del Condado de Jefferson. La sala de audiencias era modesta, techos altos, revestimiento de madera oscura, bancos dispuestos en 2 filas silenciosas, tranquilas y solemnes, como una capilla. Las luces fluorescentes proyectaban un brillo pálido sobre el suelo. Clara entró primero. Blusa blanca abotonada, con las mangas remangadas.
pelo recogido, sin maquillaje, sin joyas, solo un pequeño cuaderno en su mano, donde había escrito cada herida invisible. Elías y Alma se sentaron en la segunda fila con Magdalena. Natanael caminó junto a Clara, con expresión ilegible, pero con los ojos hacia adelante, listo para una batalla sin armas. Marcos estaba sentado al otro lado del pasillo. Traje negro, corbata roja, afeitado, vestido como un hombre de negocios elegante. Pero sus ojos lo traicionaban, amargos, posesivos. Dorotea estaba sentada junto a su hijo, vestido negro, bolso de piel de serpiente apretado en su regazo. Miró a Clara como uno podría mirar un paquete devuelto, sin sorpresa, sin simpatía, solo desprecio de larga data. La jueza entró, jueza Alba, una mujer de unos 60 años, pelo plateado, espalda recta como el acero. Después de 30 años en el tribunal, la gente la llamaba la última puerta en la justicia familiar. Dio un solo asentimiento. No se necesitó martillo. Audiencia preliminar de custodia, Matos contra Valdés. Comenzaremos. El abogado de Clara se puso de pie, abrió el archivo. Su señoría. Presentamos lo siguiente. Un informe médico del Hospital General de Montana que confirma lesiones en el hombro y las costillas de Clara Matos, con fecha de 2019. Un formulario de asistencia médica denegada que contiene una firma falsificada, probado que es de Dorotea Valdés. Testimonio de audio de los vecinos el 14 de julio, documentando la noche en que Marcos Valdés obligó a su esposa e hijos a salir de la casa, con clara evidencia de trauma emocional infligido a los menores. Puso play. Lárgate de mi casa. Estoy harto de criarte a ti y a esos niños. Sé que ni siquiera son míos. Alma sollozando. Elías gritando. Mamá, no te vayas. No nos dejes. La sala del tribunal se puso rígida. Dorotea bajó los ojos. Marcos se movió en su asiento, pero no dijo nada. Clara permaneció quieta, con los ojos fijos en la mesa. Entonces habló el abogado de Marcos. Su señoría, mi cliente, el señor Valdés, reconoce pasados arrebatos emocionales, pero niega firmemente cualquier daño físico. La señora Matos se fue por su propia voluntad. No hubo coerción. Clara fue llamada al estrado. Subió, sin notas, su voz baja, pero clara. No me fui por enfado, me fui porque no podía permitir que mis hijos aprendieran el silencio como una respuesta a la violencia. Solía inclinar la cabeza, pero mis hijos no merecen crecer pensando que eso es normal. Marcos se puso de pie, interrumpiendo. Perdí mi trabajo, estaba bajo estrés. Admito que no fui perfecto, pero eso no me convierte en una mala persona. Solo quiero ver a mis hijos. La jueza Alba se giró hacia él, pasando una página. Fue acusado de agredir a una exnovia en 2016. Caso desestimado después de un acuerdo privado. ¿Correcto? Eso fue hace años. Viejo no significa borrado. Levantó la vista, barriendo lentamente la sala. No firmé nada. Ella lo falsificó. El abogado de Clara entregó un documento. Un análisis de escritura del Departamento Legal del Estado. Última línea, en negrita. La firma no coincide. Falsificación confirmada. Huellas dactilares de Dorotea Valdés encontradas en el documento. La jueza Alba cerró el archivo. Su mano descansaba suavemente sobre el banco. Un silencio colgó, del tipo que se siente como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Elías extendió la mano para tomarla de su madre. Alma se inclinó y susurró. La jueza sabe que mamá es buena persona. Elías respondió sin apartar los ojos del banco. Lo sabe. Porque hoy mamá no lloró. La jueza habló. Este tribunal encuentra que Marcos Valdés infligió graves daños físicos y psicológicos a su esposa e hijos.
Todos los derechos de custodia, privilegios de visita y reclamaciones parentales quedan suspendidos indefinidamente. Las acciones de Dorotea Valdés califican para investigación criminal por motivos de falsificación de documentos y fraude de prestaciones. La custodia total y permanente se concede a Clara Matos. Se recomiendan servicios de apoyo psicológico para los niños, Alma y Elías. Las puertas de la sala del tribunal se abrieron con un crujido. Una ráfaga de aire frío entró. Marcos bajó la cabeza, con la mandíbula apretada. Dorotea se dio la vuelta, con los hombros rígidos. Nadie los miró de nuevo. Clara se sentó. Tomó las manos de sus hijos. No lloró, pero sus ojos brillaron, como alguien que finalmente había dejado un peso que había cargado toda su vida. Natanael estaba de pie detrás de ella, con la mano apoyada suavemente sobre su hombro. Magdalena se inclinó hacia Alma y susurró: «Tu mamá lo hizo». Elías miró a su madre, luego hacia las puertas, donde la luz entraba desde el pasillo. «Ahora mamá no tiene que huir más», dijo. «Ahora estamos de pie». En el camino de vuelta del juzgado, el coche estaba en silencio, pero no pesado, quieto, pero ya no sofocante. Clara estaba sentada en el asiento trasero, con Alma acurrucada dormida en su regazo. Elías miraba por la ventana, dibujando ocasionalmente círculos nublados en el cristal con la yema del dedo. Una cara sonriente, torcida, desigual, igual que las que solía dibujar en las noches oscuras en el cobertizo, cuando su madre yacía inconsciente, y él no se atrevía a dormirse. Esta vez añadió brazos, 2 de ellos. Cada brazo se extendía hacia afuera y se conectaba con otro. 4 figuras. Elías susurró: «Dibujé nuestra familia». Clara colocó su mano suavemente sobre su pelo. No respondió, solo sonrió. Su primera sonrisa en mucho tiempo, no contenida por las lágrimas. La granja apareció a la vista a través de los pinos que se aclaraban justo antes de la 1 de la tarde. El aire de Montana era seco y frío. La luz del sol rozaba los tejados de color gris plateado, como nieve espolvoreada. Magdalena fue la primera en salir del coche, con la bufanda de lana de Alma en sus brazos. Hizo una pausa, con los ojos recorriendo la tierra familiar, como si asimilara su aroma. «Estamos en casa», dijo suavemente. «Ahora realmente comienza». Clara asintió. No habló, pero sus ojos brillaron. En ese momento, alguien podría haber pensado que estaba a punto de llorar. Pero no lo estaba. Simplemente estaba respirando plenamente, libremente, con pulmones finalmente propios. La cena fue pan de maíz suave y sopa de pollo caliente. Clara comió en silencio, a menudo mirando a sus hijos. Alma balanceaba los pies debajo de la mesa, riendo mientras Magdalena le contaba una historia sobre cómo el tío Natanael solía faltar a la escuela para tallar madera. Elías no se rió. Se sentó al final de la mesa, agarrando un lápiz de color. Dibujó círculos en una servilleta. Caras sonrientes desiguales, ninguna de ellas exactamente igual. Clara se acercó. Su mano tocó suavemente la parte posterior de su cuello, justo donde la tenue marca de nacimiento, en forma de gota, yacía escondida debajo de su pelo. «¿Estás dibujando caras sonrientes de nuevo?» «Sí», respondió Elías en voz baja. «Quiero hacer muchas, para que ya no estés triste». Natanael estaba de pie en el fregadero. Oyó cada palabra. Se dio la vuelta, fingiendo agarrar otro cuenco, escondiendo la forma en que sus nudillos se habían puesto blancos por agarrar el mostrador con demasiada fuerza. A la tarde siguiente, la luz del sol se derramó sobre las montañas como miel, dorada, lenta y cálida. Nadie dijo una palabra, pero los 4 se dirigieron al viejo cobertizo. Magdalena llevaba una pequeña cesta. Clara trajo una escoba de madera
Los niños llevaban cada uno algo importante. Alma sostenía su caja de crayones y Elías apretaba un trozo de papel doblado cerca de su pecho. El cobertizo seguía siendo un cobertizo, pero el techo de hojalata había sido reemplazado, la madera podrida reparada. Aún así, el aire interior aún contenía algo innombrado. No mojo, no polvo, solo memoria. Clara dio un paso adelante primero, con los dedos rozando el marco de la puerta, como si golpeara suavemente a un viejo fantasma. Inhaló profundamente. El aire frío ya no olía a humedad, pero aún transmitía el frío. El tipo que recuerda la noche en que casi no se despertó. Natanael estaba de pie a su lado. En sus manos, una placa de madera pulida, superficie lisa, las palabras talladas a mano, afiladas y deliberadas. Nadie se queda atrás. Apoyó la placa suavemente contra la pared. El sonido que hizo al tocar el suelo, suave, pero resonando como un voto. Clara comenzó a barrer vigas rotas. Cada golpe de la escoba parecía rozar no solo madera, sino su propio pasado. Magdalena abrió viejas cajas, doblando tela rota, ordenando recipientes de hojalata oxidados de cuando Natanael era un niño. Alma estaba sentada con las piernas cruzadas cerca de la puerta, dibujando un sol con gruesas líneas amarillas justo debajo del umbral, tarareando una melodía que nadie podía ubicar. Elías estaba sentado cerca de la pared lejana. Desplegó su dibujo, una cara sonriente, aún imperfecta, pero debajo un corazón, rojo, color sangrando fuera de las líneas. Lo pegó con cinta adhesiva a la pared de madera. Nadie le dijo que lo hiciera, nadie preguntó, pero todos se detuvieron a mirar. Natanael se acercó a Clara, miró alrededor de la habitación, luego habló suavemente, su voz apenas por encima del susurro del viento afuera. Hay algo que he querido decirte durante mucho tiempo. Clara levantó la vista. Todavía estaba arrodillada, con las manos polvorientas por la madera rota. Sus ojos se encontraron con los suyos, y en ese momento estaban en la misma habitación donde ambos se habían perdido una vez, solo en diferentes años. Natanael señaló la esquina de la pared, donde el sol tardío iluminaba una estrecha rendija entre las tablas. Cuando tenía 6 años, me quedé aquí antes de que nadie me acogiera. No tenía nombre, nadie me llamó, nadie esperó. Pasé las primeras 3 noches durmiendo en esa esquina, solo mirando a través de esa grieta en la pared. Una tarde, vi a una mujer pasar por el patio, tomada de la mano con una niña pequeña. La niña llevaba un vestido de flores, su pelo estaba desordenado, sin zapatos, pero sus ojos eran tan brillantes. Clara se congeló, soltó la escoba, dio un paso atrás. Yo estaba aquí. Mi mamá solía hacer trabajos ocasionales en esta área. Me perdí una vez. Ella me regañó por jugar en la tierra. Natanael asintió lentamente. Recuerdo tus ojos, la forma en que caminabas, medio saltando, como si el mundo aún no tuviera grietas. Hizo una pausa. La luz del sol ahora tocaba las viejas tablas detrás de ellos. Cuando te vi a ti y a tu madre, recuerdo haber pensado, si alguien pudiera simplemente tomar mi mano así, tal vez la noche no se sentiría tan fría. Clara apartó la cara, pero su pecho la traicionó. Un tranquilo temblor. Así que nos cruzamos una vez, dijo, tan cerca, y no volvimos a encontrarnos hasta que te desplomaste en el lugar exacto donde una vez me acosté, y tu hijo se sentó en el lugar exacto donde una vez temí. Natanael dio un paso adelante, pero no la alcanzó. Solo dijo, esta vez, no soy el niño detrás de la pared. Clara se volvió. No sonrió, pero sus ojos se suavizaron, como si una niebla finalmente se hubiera levantado de su pecho. Y no soy la niña que sigue perdiéndose. El viento
se deslizó por la puerta abierta. Alma tiró de la mano de Clara. «Mamá, mira, dibujé nuestra casa. ¿Ves el sol?» Elías llamó suavemente desde atrás. «Tío Natanael, ¿puedes colgar mi dibujo alto? Quiero que la gente lo vea cuando entre». Natanael asintió. Colgó el dibujo de Elías junto a la placa. Dos imágenes, lado a lado, una sonrisa torcida y un corazón rojo y desordenado, junto a una promesa grabada en madera: nadie se queda atrás. Esa noche, después de que Alma se hubiera dormido en los brazos de Magdalena, Elías se sentó junto a la ventana con sus crayones. Esta vez no dibujó una cara, dibujó una casa pequeña, con humo saliendo de la chimenea. 4 figuras estaban de pie frente a la puerta. Una alta, una con pelo largo, 2 pequeños. Debajo, en letras torpes pero decididas, escribió: «Nuestra casa. Nadie se queda atrás». Clara miró el dibujo. No habló. Solo miró fijamente. Luego se volvió hacia Natanael y susurró: «Mañana quiero pintar el cobertizo. Quiero que deje de ser un lugar que alguien teme». Natanael asintió. Su voz suave, segura, como un voto sellado a la luz del día. «Traeré la pintura y mantendré la puerta abierta. Hay algunas casas que no necesitan ser reconstruidas. Solo necesitan suficiente luz y calor para que la gente encuentre el camino de vuelta. Y ese día, en un cobertizo que una vez albergó historias rotas, 4 personas estaban de pie, con manos, con pintura, con viejas cicatrices y un nuevo corazón. Una semana después de la audiencia, Montana cambió de estación de la noche a la mañana. No más viento deslizándose por puertas sin sellar. No más heladas cubriendo los escalones del porche al amanecer. En cambio, la suave luz del sol de principios de invierno se inclinó sobre los campos de maíz secos y las últimas hojas doradas de arce que se negaban a caer. Clara abrió la ventana de la cocina y dejó que la luz entrara a raudales. El aroma a canela de la repostería de Magdalena flotaba en la brisa. En el porche, Alma corría en círculos, con una bufanda roja nueva. Elías estaba sentado junto a Natanael, afilando lápices, mientras el hombre tallaba un marco de madera para uno de sus dibujos. «Ya no se siente como un extraño», dijo Magdalena en voz baja, removiendo la sopa en la estufa. «Este aire...» Solía pensar que esta casa nunca volvería a sentirse así, cálida, no por la chimenea, sino por la risa. Clara no respondió, pero sus ojos se detuvieron en la escena. 2 niños acurrucados cerca de Natanael, riendo de un clavo torcido en la madera, y algo dentro de ella cambió. No fuerte, pero real. A la mañana siguiente, Natanael sorprendió a todos con una sola línea. «Vamos al pueblo hoy. Consigue algunas cosas para los niños y para su nueva habitación». Alma gritó primero: «Quiero un vestido con bolsillos de flores para mis rocas». Elías no habló, pero asintió, con fuerza. Clara miró a Natanael. Él no presionó, no pidió permiso. Simplemente dijo: «Si estamos viviendo como una familia, entonces deberíamos hacer cosas de familia». Había pasado mucho tiempo desde que Clara caminó por el pueblo sin sentir que tenía que huir. Pasaron por la tienda de comestibles. Se detuvieron en una vieja librería polvorienta. Alma eligió un cómic con gatos. Elías eligió crayones. Naranja, por primera vez. No solo negro y gris. En la tienda de ropa para niños, Clara dudó. «Ni siquiera sé lo que necesitamos». Natanael sonrió. «Entonces, elige lo que nunca te has permitido comprar antes». Por la tarde, regresaron con un coche lleno de cosas: mantas nuevas, cuadernos escolares, platos de dinosaurios, pintura para paredes, luces de noche y 2 pares de botas impermeables para la nieve que se avecinaba. Alma eligió papel tapiz rosa claro con abejas.
Elías eligió azul marino, con un mapa del mundo. Clara estaba sentada en el suelo, con pintura en las manos, el pelo desordenado, pero con los ojos brillantes. Ha pasado tanto tiempo desde que los he visto tener la edad que se supone que tienen. Esa noche comieron barbacoa al estilo de Texas bajo las estrellas. Magdalena hizo pastel de manzana. Alma comió con una mano y contó una historia sobre un abejorro que jugaba al fútbol. Elías dibujó en silencio un dibujo de Natanael titulado El hombre que mantiene el viento afuera. Clara se rió, no porque fuera divertido, sino porque ya no podía contenerlo. Miró a Natanael, un hombre que no hablaba mucho, que simplemente cortaba la comida de Alma, rellenaba el agua de Elías, retiraba los platos cuando todos estaban llenos, sin promesas, sin presión, solo presencia. Esa noche, mientras Clara arropaba a los niños, Elías se volvió hacia ella y preguntó, ¿puede el tío Natanael ser papá? No como el viejo, solo un papá que se queda. Clara le apretó la mano. No respondió, pero más tarde, cuando bajó las escaleras y encontró a Natanael arreglando la bisagra de la puerta, la luz cálida captando las líneas tranquilas en su rostro, sus manos desgastadas, sus ojos tranquilos mirándola, no cuestionando, no exigiendo, solo esperando. Ella lo sabía. La respuesta no necesitaba ser hablada. A veces, la luz de la mañana no solo se derrama por las ventanas, se desliza hacia los rincones más tranquilos del corazón. Clara se dio cuenta de eso una mañana a principios de junio. La luz del sol no solo estaba en el porche, llenaba la cocina. Donde Magdalena estaba sirviendo té, Alma tarareaba una canción mientras pateaba con los pies, y Elías estaba de puntillas, dibujando en la pizarra familiar. Esta vez, sin caras sonrientes torcidas. Dibujó una casa pequeña, con humo saliendo de la chimenea, 4 figuras de pie lado a lado, y debajo, en letras temblorosas, nuestra casa. La casa cobró vida, poco a poco. Cada paso, cada cuchara golpeando contra un cuenco de desayuno, la hizo sentir más cálida, más real. Atrás quedaron las noches de respiración silenciosa e intentos de dormir a través del miedo. Ahora, la oscuridad estaba llena de susurros, risas, Alma preguntando, ¿podemos pintar de nuevo mañana, mamá? Elías escribiendo lentamente en el diario encuadernado, en tela que Clara había cosido para él. Clara no dijo mucho, pero ella sabía. Este cambio no había venido solo de mudarse a la casa principal. Vino del hecho de que cada corazón dentro de esa casa había comenzado a latir al unísono. Incluso Magdalena lo sintió. A menudo se paraba en el porche, mirando los campos dorados y murmurando con una sonrisa. Esta casa solía tener solo viento en sus paredes. Ahora tiene piececitos corriendo, cucharas de té removiendo, y este viejo corazón mío despertando de nuevo. Natanael tampoco dijo mucho, pero estaba allí más, arreglando el techo del porche, construyendo un pequeño escritorio para los materiales de arte de Clara, bajando una estantería para que Alma pudiera alcanzarla y mostrándole a Elías cómo tallar su nombre en una caja de lápices. No estaba tratando de ser un padre, simplemente estaba allí, tan natural como el amanecer. Una tarde, la luz del sol se filtró de lado a través de las montañas. Clara llevó a los niños de vuelta al viejo cobertizo, no para limpiarlo, no para volver a pintarlo. Eso estaba hecho. Esta vez, Elías quería colgar una nueva foto, la que Clara había dicho una vez que era su favorita, una casa con una luz amarilla cálida saliendo de sus ventanas. Dentro del cobertizo, el brillo de la tarde tocó cada superficie, sin moho, sin frío, lo que una vez fue un lugar de colapso. Ahora era una habitación tranquila y cálida, con una estantería, algunos juguetes viejos y un cartel de madera aún colgado en alto.
Nadie se queda atrás. En el cuarto cumpleaños de los gemelos, el cielo estaba sorprendentemente despejado. El aire era suave, la luz del sol como miel dorada, y el viento llevaba diminutas banderas colgadas a lo largo de la cerca como susurros revoloteando. Todo el pueblo vino. Algunos trajeron pastel, algunos trajeron juguetes, algunos vinieron solo para verla. Clara, la mujer que una vez había sido echada a la noche, ahora de pie con un vestido verde, el pelo recogido, la sonrisa firme e íntegra. Magdalena horneó un pastel de 3 pisos. Natanael colocó una larga mesa de madera en el patio. En ella, un pequeño cartel de madera decía: «Hoy nacimos de nuevo». Alma corrió por todas partes, abrazando a cada dador de regalos, corriendo de vuelta para mostrarle a Elías cada nuevo tesoro. Elías, como siempre, estaba más tranquilo. Se sentó junto a Natanael, con los ojos vigilantes. Cuando Natanael se inclinó y susurró: «¿Estás bien?», Elías levantó la vista, pensó por un segundo y suavemente respondió: «Papá». Natanael se congeló, no por sorpresa, sino porque en ese momento el mundo mismo hizo una pausa. Nadie más se dio cuenta. La gente estaba aplaudiendo para las velas, pero para él, ese segundo derritió cada viejo invierno que quedaba en su pecho. Alma lo oyó, corrió, abrazó su pierna gritando: «Papá, tenemos 4 años ahora». Natanael levantó la vista y vio a Clara mirando. Sus ojos ya no estaban guardados, ya no inciertos, solo claros y seguros. Asintió, una vez, el tipo de asentimiento que viene después de años de preguntarse, ver y finalmente creer. Este hombre es hogar. Levantó a ambos niños, haciéndolos girar en el aire dorado. Alma se rió incontrolablemente. Elías se aferró a su cuello, aún susurrando: «Papá». Clara estaba de pie en el porche, con los ojos brillantes, no por dolor, sino por alegría, por gratitud, por una fe largamente esperada que finalmente florecía después de demasiadas estaciones secas. Cuando la fiesta se calmó, Elías tiró de la mano de Clara hacia el cobertizo. Abrió la puerta, la misma puerta que una vez se abrió con un crujido hacia una tormenta. Ahora se abría suavemente, sin viento, sin miedo. Dentro, el cartel de madera aún colgaba, las palabras grabadas profundamente: «Nadie se queda atrás». Elías se paró en el umbral, miró a su mamá y susurró: «Aquí es donde comenzó la magia». El sol se hundió bajo. Toda la familia se sentó junta en los escalones del porche. Detrás de ellos, la cálida casa de madera brillando. Frente a ellos, el campo dorado sonrojándose en un rojo suave. Natanael estaba sentado en el centro. Clara se apoyó en su hombro. Alma se acurrucó en el regazo de su madre. Elías se sentó cerca, dibujando una cara sonriente más. Esta vez, no torcida, no temblorosa, quieta. Nadie dijo una palabra, pero todos lo sabían. No había más puertas que cerrar con llave, no más paredes tras las que esconderse, no más niños rogando que no los abandonaran. Estaban aquí, y se quedarían, porque a veces la magia no llega con truenos, se desliza a través de una mirada, una mano, un nombre pronunciado suavemente. Una puerta, una vez cerrada, ahora dejada abierta de par en par. Gracias por quedarte con esta historia hasta el final. Si estás cansado, si alguna vez te has parado frente a una puerta y has tenido demasiado miedo de llamar, por favor cree esto. Hay un lugar para ti, un lugar donde simplemente puedes ser, y alguien lo suficientemente paciente para quedarse, deseándote paz hoy. Y si aún no hay luz solar, que mañana sea más brillante. Mereces un poco de magia. Espero que esta traducción te sea de utilidad.